Hola chicos, ¿cómo están? Permítame para ponerles la pantalla. Ok, ahora sí. Y mm, voy. Ok. Sí, ok, aquí están viendo la pantalla. Estas son las preguntas que les había explicado la semana pasada, ¿verdad? Cómo se hacía una pregunta en la que la respuesta era nada más sí o no, que es para confirmación. ¿Cuál era la diferencia entre las preguntas con el verbo to be y las otras? Entonces, ya habíamos visto que el verbo to be se usan para este tipo de preguntas que tenemos aquí a la izquierda, y habíamos quedado de hacer unas preguntas para un roommate que ustedes necesitan porque encontraron una casa y un apartamento o un apartamento. Entonces, ¿qué tipo de preguntas les haríamos? Si son de el verbo to be, podemos preguntar, ¿Are you neat? Eso es ordenado, ¿verdad? Como limpio, alguien bueno, que no es desordenado. Are your brothers and sisters in the university? Are you from Limón? Are you 18 years old? Ahí lo que estamos haciendo es confirmando información que nosotros creemos. Y ya habíamos visto las respuestas. Son yes or no, yes I am, yes they are, etcétera. Bueno, eso lo vieron en los ejercicios que les mandé. Entonces, estas son posibles preguntas que podríamos hacer, que se parecen a estas, ¿tá? Pero vamos a devolvernos porque lo ordené diferente. Estos son con otros verbos. Recuerda que si tenemos un verbo, entonces la pregunta yes, no va a ser con do or does. Entonces, ¿cuáles o preguntas podríamos hacerle a alguien candidato para un roommate? Do you study at the UCR? ¿Verdad? Porque tiene que ser un estudiante, de lo contrario, ¿no? Do you have a scholarship? Una beca, porque tenemos que saber cómo es que van a pagar la casa. Do you have a boyfriend? Bueno, o girlfriend, dependiendo de, sí, bueno, de a quién estamos entrevistando. Do you smoke? ¿Verdad? Vamos a querer saber. Do you know how to cook? Do you study chemistry? Um, do you get up early? Do you like coffee? Igual, estas se parecen en el estilo. Bueno, este es muy sencillo porque simplemente tenemos un verbo y el verbo no es el verbo to be. Entonces, si ya entienden cuáles son las cosas que se hacen, que se dicen o que se expresan a través del verbo to be, entonces serían como las demás. Ok, ¿cómo pasamos de eso a una pregunta en que yo necesito información, que yo no tengo la información y la necesito? Estas preguntas ya ustedes las saben hacer en clase, pero lo que quiero es que sepan hacer más, ¿verdad? Entonces, aquí donde en esta, si yo le pregunto, ¿Do you study chemistry? Pero no sé en realidad si estudia química o qué. Quiero saber qué es lo que estudia. Entonces, esto lo diríamos de esta manera. What do you study? ¿Ah? What, porque lo que estamos preguntando es qué estudia. What do you study? Ay, aquí está, study está mal. Ok, entonces, un momentito para. Entonces vamos a iniciar la pregunta con why, when, what, how or where, y vamos a usar la misma estructura que estábamos usando. Habíamos dicho, are you from Limón? Okay, entonces ahora necesitamos saber de dónde es. Ya no tenemos esta información de Limón. No tenemos ninguna. Entonces, where are you from? Vean que es exactamente la misma estructura que habíamos hecho anteriormente, nada más que le añadimos el why, where, what, how. Y sí, bueno, eso es why, when, what, how y where.
Y por supuesto le eliminamos la información que teníamos. Entonces, do you study at the UCR? Entonces, yo no sé esto, esta parte no la conozco en realidad. Entonces, vamos a eliminar eso y le vamos a poner, where do you study? Are you from Limón? No sabemos que sea de Limón en realidad. No tenemos esa información para hacer una pregunta de sí o no. Entonces preguntaríamos, where are you from? Esta es una que ustedes ya saben. Do you study chemistry? No, no tenemos idea. Entonces preguntaríamos, what do you study? Aquí seguimos con la misma estructura que teníamos. Ya sabíamos cómo preguntar la edad, ¿verdad? Entonces, una pregunta como, ¿Are you 18 years old? No, no sabemos, no tenemos información. Entonces, diríamos, How old are you? ¿Ah? Está la parte del verbo y del sujeto. Eh, Aquí antes habíamos preguntado, do you get up early? Entonces, at what time do you get up? Y do you like coffee? What do you drink in the morning? Aquí todo. Okay. La característica, perdón, que tienen estas preguntas es que siempre van a tener un auxiliar. En este caso, el auxiliar es do, are, do, are. Hay otros auxiliares, muchos otros, pero eso estoy ya en el curso vamos a entrar a esos, a usar esos. Por el momento lo que quiero clarificar es esta estructura básica. Ok. Ok. No, el otro no lo vamos a hacer. Después de escuchar esta explicación, entonces, porque lo que quiero que es que ustedes no van a aprender a hacer nada así, porque ustedes no van a tener esto en un papelito para verlo cada vez que necesitan hacer una pregunta, pero lo que quiero es que sepan cómo es y que cuando ustedes cometen un error con una pregunta y yo o otro profesor los corrija, entonces que ustedes sepan qué fue ese horror, no, error, que sepan que es que no usaron la estructura que yo les estoy diciendo. Sin embargo, yo creo que con las prácticas sí se les queda un poquito y pueden ya formular más preguntas. Entonces les voy a hacer les voy a mandar una práctica corta de esto y mañana les voy a mandar otro video así, otra práctica corta. Nos vemos. Chao. Otro vídeo.